Creo que no existe lugar más siniestro para contar historias de terror que un cementerio. Un cementerio durante la noche es un lugar donde el silencio se vuelve cómplice del miedo y donde obviamente afloran los miedos de todos aquellos que respetan estos lugares. Los cementerios son de noche, se tornan lúgubres, sombríos, y en esos momentos, por ahí para una persona que va a trabajar en un proyecto como lo es Voces Anónimas, que involucra el terror, el suspenso, todo eso se acrecenta, ¿no? O sea, cuando vas a contar historias de terror a un cementerio, hace que vos te envuelvas en un halo mágico, terrorífico y siniestro, que yo diría que es inigualable. Es tan particular el clima que se da o se genera en esos lugares, en esas necrópolis durante la noche, que nos llevó a pensar que era el sitio perfecto para contar una historia de terror para Voces Anónimas. Por eso fue que decidimos filmar a Walter Díaz, uno de los narradores de Voces Anónimas, narrando el capítulo dentro de unos cuantos capítulos que grabamos. En este caso fue el capítulo El Diablo en el Espejo. Una historia que habla de cómo invocar al diablo, y una de las maneras es pararse frente a un espejo, todas las luces apagadas, simplemente con 12 velas negras, y hay que hacerlo a las 12 de la noche en Navidad. Y bueno, Walter Díaz ese día iba a contar esa historia, llegamos al cementerio con él y con parte del equipo, otros llegaron un poco más tarde, el sol todavía no había caído, y ese día, mientras esperamos que llegara la noche porque precisábamos oscuridad total para filmar, decidí en esos minutos libres que tenía de recorrer el cementerio, como lo hice varias veces, pero esta vez pasó algo bastante particular. Fue cuando en determinado lugar del cementerio, cerca de la puerta principal, empiezo a sentir como que había movimiento. Obviamente cualquier movimiento en un lugar donde no hay nadie se percibe fácilmente. Luego ese movimiento o esa sensación de que había algo se acompañó de algunos maullidos de algunos gatos. Yo sabía que había algún gato en el cementerio central, nunca, es como que siempre cuando los querés ver salen corriendo o andan medio escondidos, pero ese día, cuando giré para ver quiénes eran, quién o qué cosa era la que estaba ahí, si bien me parecía que era un gato, efectivamente lo era, pero no era solo uno, sino que eran varios gatos. Y la actitud de los gatos fue lo que me puso más incómodo. Estaban todos juntos, varios gatos, y me miraban, y era como una sensación muy extraña porque parecían estar como, por cómo maullaban y me miraban, parecían estar como a la defensiva, como protegiendo a alguien. Y en determinado momento, hasta incluso mirando, observándolos, pude percibir que parecían estar rodeando algo que yo no veía. Me quedé pensando en lo extraño de haber ido otras veces al cementerio, nunca haber visto más que algún gato suelto. Esta vez eran, no sé si exagero, pero eran más de 10 gatos. Y bueno, lo siguiente a ese episodio era filmar el capítulo El Diablo en el Espejo, en un cementerio durante la noche. Walter Díaz ya estaba preparado, la noche ya había caído, todos estaban callados, era una noche fría. Vamos a recordar que el silencio que reina en los cementerios es majestuoso, es un silencio que se hace notar, y cuando estamos filmando todos nosotros estamos como también atentos a ese silencio, ¿no? O sea, que de golpe nada rompa ese silencio que es tenso, ¿no?
Y bueno, y Walter, luego de que se instalaron los equipos, de que bueno, Diego Ponce León, mi compañero, preparó la cámara y obviamente quedó todo a punto como para comenzar, Walter comienza a narrar ya mismo en el primer párrafo, ¿no?, de la narración, nombrando al diablo. Una historia muy particular de la forma para poder ver el diablo. Walter nombra al diablo y de la nada surge una ráfaga de viento que nos impide seguir filmando. El viento a veces es medio complicado para la filmación porque se cuela en el micrófono, bueno, es bastante incómodo. Tuvimos que cortar, esperamos a que eso pasara. Después de unos segundos que nos aseguramos que estuviera todo calmo, Walter comenzó a narrar de nuevo y obviamente al seguir con la historia del diablo, al nombrarlo, pasó lo mismo pero más fuerte, o sea, se coló una ráfaga que ya no fue casualidad, o sea, fue extraño. Igualmente nadie decía nada, estábamos todos callados, estábamos todos atentos. Sobre todo ahora, en mi caso, yo ya miraba lo que pasaba y prestaba atención a ver qué iba a pasar cuando Walter dijera la palabra diablo, porque yo quería que dijera diablo y no se colara ninguna ráfaga para pensar que mi mente o mis ideas me estaban traicionando. Pero hubo una vez en la que, bueno, Walter nombra de nuevo al diablo y el viento fue tan fuerte que voló un par de focos. Uno de los focos se cayó, se rompió, evidentemente cortamos. Y bueno, el jefe de iluminación, Alberto Díaz, luego de ver que los focos volaron y se cayeron, incluso uno de los focos se rompió, nos dijo a Diego Ponce León y a mí que no podíamos filmar en esas condiciones porque obviamente se había dañado un equipo y se podía llegar a dañar algún otro. Y Alberto Díaz, el jefe de iluminación, nos dice, no, así no podemos seguir, aparte ya se rompió un foco, o sea, no podíamos seguir. Entonces, bueno, decidimos guardar todos los equipos y bueno, volver en otro momento. Después de cargar todos los equipos y de abandonar el cementerio una vez fuera del lugar, pensé en comentar mi impresión, ¿no? De ver qué me decían. Yo lo primero que pensé fue que se iban a reír de mí, o sea, comentarles que justo cuando decía el diablo se colaban ráfagas o el viento tiró a algún equipo. Y para mi sorpresa, no sé, ninguno se rió. Incluso Walter Díaz y Diego habían percibido lo mismo y se habían dado cuenta y habían quedado asombrados. Obviamente, muchos pueden decir que es casualidad, otros que es causalidad. Lo cierto, como yo siempre digo, es que estábamos hablando de un personaje que gobierna la mayoría de las leyendas, un personaje oscuro como el diablo, y pasaron cosas extrañas que por ahí no nos dejaron filmar. Yo no sé si ese día en el cementerio había algo, había alguien, pasaba algo, pero sí fue algo extraño. La verdad que ahí nos quedamos bastante tiempo pensando en esto que se había dado. Tal vez sea casualidad, tal vez no, pero es lo que pasó. A ninguno de nosotros le pasó nada malo. Pero bueno, después ya en mi casa, atando cabos y recordando el primer suceso de los gatos, yo saqué la conclusión de que según mi punto de vista y tomando en cuenta las cosas que pasaron, para mí esa noche con nosotros estuvo el diablo. Primero en el cementerio custodiado por esos gatos que pude ver y luego manifestándose cada vez que se lo citaba, como desafiándonos, como que bueno, eso es lo que interpreto yo, como
como que no es un personaje común y corriente para citarlo a la hora de contar un relato, sino que él por ahí fue su manera de imponer respeto.